como licenciatura en educación, en escuchar la presentación del libro El paradigma de la educación para la calidad de vida, un nuevo rumbo para la práctica, escrito por el doctor en educación y fundador de nuestro programa en licenciatura en educación, el mejor programa, el doctor Fernando Sandoval Gutiérrez. Con la dinámica de esta presentación, voy a dar una ligera semblanza sobre el currículum de cada uno de nuestros participantes aquí en la mesa. Daré inicio con el maestro Israel Beltrán Zamarrón, el cual fue jefe de división y de... que durante 2 años fue jefe de división de nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, gerente general del grupo BM Radio aquí en Cuauhtémoc y conductor del noticiero BM Radio Cuauhtémoc. Cursó una maestría en educación, alguien no me escuchaba, en la Multiversidad Edgar Morin, México, cursando en el 2014. También egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua en especialidad en recursos humanos y especialidad en mercadotecnia. También tiene licenciatura en Psicología Industrial por la Universidad del Noroeste de Chihuahua. Nos acompaña también el recién egresado y licenciado en Educación Raúl Humberto Castro Cobos. El cual es locutor de BM Radio y también trabaja en la escuela Leyes de Reforma. ¿Cuál es? Sí, Leyes de Reforma. Ay. Y por último y no menos importante, porque por él estamos aquí, el doctor Fernando Sandoval Gutiérrez. Es doctor en educación, maestro en desarrollo educativo y profesor normalista. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel C, perfil PRODE, y maestro fundador de la UACJ Cuauhtémoc. Ha sido maestro rural y docente invitado en la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, de la Escuela Normal Superior José Medrano, de la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras. Es autor de 4 libros en solitario y 6 en coautoría, y de artículos y ponencias publicadas en Estados Unidos, Colombia, España, Alemania, Grecia y México. Un aplauso, por favor. Ok, esta tarde la dinámica que vamos a manejar es la siguiente. Cada uno de nuestros comentaristas va a tener un rango de 10 minutos para darnos un comentario sobre el libro que escribió el doctor Sandoval. Damos inicio. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Cuando conocí yo a Fernando, voy a hacer un poquito de historia de cuando conocí yo a Fernando. Yo ingresé aquí a la UACJ hace ya algunos años, cuando todavía no teníamos este domicilio, estábamos en la Morelos, en algo que parece una especie de vecindad. Ahí estábamos y ahí conocí, el primero que me atendió cuando llegué para poner mi solicitud de trabajo fue Fernando Sandoval. Ahí fue el primero que conocí. Ya después conocí a otras personas, pero el primero fue Fernando. En ese entonces él coordinaba el programa de humanidades, era el coordinador de humanidades y ese programa era el que yo aspiraba pues tomar la posibilidad de dar clases en el programa. Y platiqué con él y se portó muy amable conmigo, como que algo pretendía, pero el asunto es que fue muy amable. De más podría decir que fue una persona de más de amable, no esperaba que me trataran tan bien. Y de ahí hicimos una especie de amistad, empezamos a platicar Fernando y yo sobre diferentes cosas. Hay cosas que tenían que ver con la universidad, el lugar donde nos encontramos, pero algunas de las cosas que mencionamos en una de tantas pláticas que sostuvimos y que de ahí nace una amistad entre él y yo, fue acerca de la calidad de vida. ¿Cómo repercute el tomar una buena decisión educativa en la vida de los estudiantes? Y fue un tema que nos llevó bastante tiempo a hablar de calidad de vida. Por calidad de vida tenemos que entender pues, las circunstancias que hacen que la persona tenga éxito en la vida o que tenga un fracaso en la vida. ¿Y de qué depende? Si nosotros nos ponemos a contar la cantidad de horas
que vivimos a la semana, muchas de ellas las pasamos dormidos, 8 horas más o menos es el promedio que se supondría vamos a dormir, en algunos de los casos pues menos. Y luego las horas que dedicamos a la comida, y luego todo lo que en un momento dado realizamos como actividades propias del ser humano. Y luego vendrían aquellas actividades que realizamos en la escuela. Aproximadamente estamos hablando de un 37 a un 60% del tiempo de nuestros días invertidos en la escuela. Entonces, ¿de qué manera en un momento dado este tiempo que invertimos en la escuela podría ser significativo para tener un éxito posterior o un fracaso posterior en nuestra existencia? Y ese es un tema que Fernando quiso retomar desde hace tiempo y que se concreta con este hijo que tiene, que se llama El paradigma de la educación para la calidad de vida. Cuando me platicaba sobre estos temas, yo observaba que evidentemente tenía una razón de peso. El hecho de tratarse de un profesor de todos los niveles educativos, porque estaba dando clases ya a nivel de licenciatura y de posgrado, porque en ese entonces también era el coordinador de una maestría de investigación educativa aquí en Cuauhtémoc, Fernando Sandoval. Entonces sabía lo que decía, si nosotros nos aplicamos bien en la enseñanza, en la práctica docente, es decir, en el ejercicio cotidiano, en el día a día de la enseñanza, entonces vamos a poder lograr que las personas, cuando egresen de su licenciatura, cuando egresen de su posgrado o de lo que les toque vivir en el terreno académico, pues tienen más posibilidades de llegar a ser exitosos, ¿o no? ¿En qué medida depende del profesor? Eso es muy interesante porque pues, ustedes están estudiando una carrera de educación y van a tener que hacerse esta misma pregunta que Fernando se hizo y que plasma, o por lo menos delinea, con alternativas y trayectorias que debe seguir el profesor para tratar de hacer que sus estudiantes sean personas de bien exitosas. Y bueno, él hace un recorrido por diferentes aspectos importantes. Voy a tratar de mencionar algunos de ellos que me parecieron muy importantes. Por cierto, quiero aclarar, me invitó en su momento a que yo hiciera el prólogo de este libro, del cual me siento verdaderamente orgulloso. Lo leí a detalle y bueno, pues ahí encontrarán en el libro que esa partecita me tocó a mí mencionarla, la que tiene que ver con el prólogo. Y cuando Fernando empieza a hablar sobre lo que es la calidad de vida, la primera pregunta que nos hacemos en el capítulo 1 es ¿qué significa calidad de vida? ¿Qué indicaría? Hice algunas anotaciones en relación a ello y me encuentro que el primer desafío que tenemos que hacer es definir calidad, y no es algo muy sencillo, porque la calidad para una persona puede significar excelencia y para otro significa supervivencia. Para alguien puede decir, con lo mínimo que pueda aspirar a tener un sueldo básico. Por ejemplo, en algunas profesiones dicen, con que tengo una plaza. Con que tengo una plaza eso significa que yo ya tengo calidad de vida. Probablemente para algunos eso así sea, para otros no. Entonces el primer desafío es definir calidad de vida, o la calidad en sí. Y si se trata de que esa calidad vaya pegada al proceso educativo, todavía se nos complica más. Nos encontramos mucho la palabra de calidad cuando vamos a comprar unos zapatos. Vamos a comprar unos zapatos o un teléfono, decimos, este sí es de calidad, este no es de calidad. Bueno, y las personas también son de calidad o no son de calidad. Y eso es un reto, desafío, es un profundo desafío definir calidad de vida para alguien que está en la enseñanza, para un estudiante, para una persona. Entonces ese es el primer desafío. En la educación pública todavía más complicado, porque si te toca educación privada, vamos a imaginar que eres egresado de Tecnológico de Monterrey, bueno, pues ahí la calidad se define de otra manera. Los recursos económicos, la educación personalizada, permite que el parámetro que está detrás de la definición de calidad sea diferente. Ahora imagínese usted, educación pública, donde los grupos no son personalizados, sino que se trata de grupos múltiples. Entonces nos encontramos con una situación más complicada, definir calidad de vida a partir de los recursos limitados, que también son tocados en el libro de Fernando Sandoval, pues nos lleva a que tengamos una perspectiva compleja de lo que es la calidad de las personas o de los estudiantes. Pero en medio de este desafío viene la cuestión de las oportunidades. Si nosotros hablamos de las dificultades, tenemos que pensar en algo así como una moneda que tiene dos caras. La primera de las caras es la dificultad que representa poder enseñar para una calidad benéfica del ser humano. Y del otro lado tenemos la oportunidad. ¿Sí? Hay grandes desafíos,
pero del otro lado también tenemos grandes oportunidades, y una de las oportunidades es cómo le haces en medio de ese escenario para hacer gente de bien, gente que pueda tener éxito futuro. Y ahí vamos a encontrar el capítulo 3 del libro, que nos habla de algunos principios o afirmaciones fundamentales en la composición de los individuos, y en especial del profesor. Este libro tienen que leerlo ustedes a detalle, porque nos hace algunas recomendaciones de cómo tenemos que enfrentar el salón de clase. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para poder, desde el principio, desde el primer día que nos toca dar una clase, cómo podemos influir en los estudiantes para que ellos tengan una perspectiva de calidad en su vida futura? Posteriormente, nos habla de lo que inspira, la parte de la motivación que en todo profesor debe estar, para que esa motivación no solamente quede en quienes dan clases, sino en quienes toman las clases. El profesor que tiene todo tipo de dificultades, que se tiene que levantar a determinadas horas y que le toca estar en un rancho, ¿no? Algo por el estilo, en una población rural, pues tendrá que encontrar los motivos y transmitir esos motivos, porque los estudiantes tendrán que vivir pues una aspiración. Esos son las inspiraciones que nos menciona Fernando en el capítulo 4. En el capítulo 5 nos habla cuáles serían los requisitos para hablar de una práctica docente. Aquí viene otro concepto también, otro de los grandes desafíos, definir práctica docente. ¿Qué es práctica docente? Aquí tenemos también diferentes autores que hablan del tema de la práctica docente, pero a mí me gustaría tomar solamente uno de ellos, y es en el sentido de hablar de la actividad que se realiza día a día, hora a hora, minuto a minuto en el salón de clase. Desde cómo llegamos al salón de clases, cómo estamos atendiendo las diferentes realidades que vive cada uno de los estudiantes. Esa es la práctica docente. Y a pesar de que hay muchos modelos pedagógicos que nos advierten de cómo pudiéramos en un momento dado tener la clase, la verdad es que cuando ustedes lleguen al salón de clase, cuando les toque enfrentar esa realidad, van a encontrarse con que no hay recetas absolutas. Van a tener que vivir la circunstancia que les toque en el tiempo y en la forma que les toque, el contexto. No hay reglas en esto. Pues a pesar de que hay recomendaciones, no hay reglas. Y entonces, en ese sentido, el otro desafío será definir la práctica docente. ¿Qué implicaciones tiene? Esto lo toca en el capítulo 5. En el capítulo 6 nos habla también de algo muy fundamental. Yo hago ahí un recorrido muy interesante, dado que me ha tocado estar en la parte administrativa. Él menciona como las implicaciones para la gestión educativa. Gestión indica cómo le haces con los escasos recursos para llevar la educación a la gente que más necesita y hacer que esa gente tenga un futuro provisorio si los recursos son extremadamente limitados. A nosotros nos está yendo muy bien aquí en la UACJ, créanme que tenemos instalaciones de lujo, pero hay universidades que no aspiran a esto, y en algunos lugares ni siquiera hay universidades. ¿Y qué aspira la gente? Bueno, si pensamos en que vamos a tener calidad de vida sin educación, probablemente estemos en una situación muy dilemática, en una condición bastante complicada. Y de eso nos habla Fernando, precisamente de la gestión educativa. Muchas de las veces nosotros nos basamos en las instituciones educativas en el presupuesto que nos mandan los gobiernos, o a través de programas podemos acceder a recursos. Aquí en la UACJ hemos crecido con los edificios que tenemos en base a programas y que se han logrado para bien. Sin embargo, ¿qué pasaría si la gestión falla? ¿Qué pasaría si quien tiene que hacer los oficios correspondientes, si quien tiene que hacer el seguimiento correspondiente de esos recursos no lo hiciera bien? ¿En qué quedaría? Pues no garantizaríamos calidad educativa, y eso es, al final de cuentas, una falla en la calidad de cada una de las personas que habitan en ciertos lugares. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la UACJ nos muestra ciertas ventajas competitivas en el modelo educativo que se propone para la ciudad de Cuautla, pero también estamos conscientes de que necesitamos más, y para poder lograr más necesitamos gestión educativa, que toca en el capítulo 6. Y el capítulo 7 pues es un recorrido ya prácticamente con los términos generales de lo que es la práctica educativa y que pretende hacer de las personas pues gente de bien. Yo diría eso, que me parece fundamental. La gente de bien no puede estar nada más allá afuera, no puede estar cocinándose nada más en una sociedad que puede ser adversa. Mucho se ha dicho de que hay localidades donde nos ha llegado el narcotráfico o la corrupción que se ha presentado en la vida de las diferentes sociedades, de las diferentes ciudades. ¿Qué podemos hacer los que estamos en el modelo educativo? Pues tratar de que en la práctica cotidiana de la enseñanza no solamente se transmitan los conocimientos, sino se transmitan todos los contenidos, y entre esos van los valores, la ética profesional, las aspiraciones, todas las motivaciones, la capacidad para que los recursos que son escasos se puedan aplicar de mejor manera. Y en ese sentido tenemos el libro, la obra del paradigma de la educación
para la calidad de vida. Me siento verdaderamente orgulloso de acompañar en este momento a Fernando, es un amigo que aprecio profundamente, a quien admiro por su desempeño profesional y por su calidad humana. Ojalá y las palabras que plasma en este libro Fernando Sandoval puedan convertirse en buenas recomendaciones para cada quien que lea el libro en ocasiones futuras. Yo les recomiendo que lo puedan leer con cuidado, que se tomen el tiempo, les va a servir, les va a ser de utilidad, y mínimo se tratará de un libro que ustedes pueden apreciar porque tuvieron un profesor que quiso plasmar sus ideales. Los sueños de él están plasmados de alguna manera en este libro. Se los puedo decir porque lo conozco desde tiempo atrás y desde ese entonces me platicaba de la calidad de vida. Platicamos varias veces sobre este tema y hoy se plasma en este libro. Así que muchas felicidades, Fernando. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Gracias, créanme que para mí es un honor estar aquí en la UACJ, en este auditorio donde muchos años, 4 años pasé compartiendo algunas clases y bueno, pues sobre todo estar acompañado de 3 grandes amigos que he convivido durante esta licenciatura en educación. Hablar del paradigma de la educación para la calidad de vida, pues te das cuenta que realmente es un discurso que el doctor Fernando Sandoval ha llevado durante, pues no sé cuántos años tenga trabajando el doctor esta visión, pero por lo menos desde que inicié la carrera, desde hace 4 años, estaba inmerso este paradigma de la educación para la calidad de vida. Y algo que me llama mucho la atención es cómo se enfoca la visión hacia el estudiante. Regularmente se ha venido hablando que el estudiante es el centro del aprendizaje, el centro de la enseñanza. Sin embargo, usted hace una señalización muy importante en donde dice que realmente no se le incluye al estudiante al momento de tomar las decisiones, al momento de realizar los planes y programas, pues el estudiante queda aislado. Entonces es una de las grandes incongruencias que actualmente existen en los múltiples sistemas educativos, no únicamente en el mexicano, sino a nivel mundial. Entonces creo que es algo muy interesante, con lo cual pues me identifico mucho, tanto como en la parte, en esta parte que usted menciona, los desafíos para los estudiantes, en cómo en ocasiones pues se le sigue teniendo aquella visión de la escuela vieja, en donde el estudiante pues únicamente va a la escuela a cumplir un horario, a cumplir una jornada escolar, por decirlo de alguna manera, y que a fin de cuentas pues el estudiante muchas veces ni siquiera se lleva algo a su casa. Es algo impresionante en donde usted refiere precisamente, en donde los padres le preguntan en ocasiones a sus hijos, ¿qué aprendiste el día de hoy? Bueno, pues muchas veces nos quedamos pensando, pues realmente ¿qué aprendí el día de hoy? Pues no, a veces no hay ninguna penetración a los estudiantes, y bueno, pues algo que también marca usted es el aburrimiento precisamente de los estudiantes en el momento de desarrollar las clases, en donde pues el estudiante sigue siendo un objeto pasivo, no participa, únicamente el maestro se encarga de dar las clases, y bueno, pues eso viene también a mermar el aprendizaje de los estudiantes. Realmente al momento de estar leyendo esta obra, pues te das cuenta quién lo escribió, se siente la calidez de Fernando Sandoval Gutiérrez, y bueno, pues nos dice también en esta obra que nos encontramos en 2 mundos diferentes, totalmente divorciados, en donde pudiéramos visualizar una utopía, en donde se ve la educación tomando partícipe a los estudiantes. Sin embargo, pues en muchas de las ocasiones estamos lejos de vivir ese mundo. Entonces es una invitación para ustedes, estudiantes, para los maestros que nos acompañan en la presentación de este libro. Créanme que realmente le invita a usted a una reflexión, en donde cómo yo, cuando esté frente a las clases, voy a cambiar para que mi estudiante se pueda llevar por lo menos cualquier cosa, y bueno, pues eso venga a elevar la calidad de vida que tenga en un futuro. Felicidades, doctor, realmente es un gusto poder estar con ustedes. Pues no sé cuánto tiempo lleve, realmente no me voy a sujetar a los tiempos, realmente únicamente quiero hacerles la invitación, y bueno, pues de nueva cuenta felicitarle. Realmente ustedes como estudiantes, quienes van más avanzados, pues se darán cuenta que es el discurso que lucha cada día, es el discurso que está presente en cada una de sus clases,
el cómo yo como docente, si soy feliz al momento de realizar mi tarea, sin lugar a dudas se repercutirá en los estudiantes. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, enhorabuena, esperemos y que sigan cosechándose de este tipo de obras que sin lugar a dudas viene a nutrir la experiencia de los maestros. Muchas felicidades. Bien, buenas tardes a todos. Antes de hacer el comentario del texto, quiero agradecer a mi carnal Israel. Tiene toda la razón, el texto lo fuimos construyendo en pláticas caguama en horqueta. Así fue como se construyó. Esa es la parte metodológica. Gracias, carnal, por el apoyo en esta aventura y en muchísimas más. A la bendición, a Raúl, gracias, hijo, por estar acá. Lo mismo a la oveja negra de la carrera, que es la maestra Carla Jacobo. Gracias por ser parte de esta aventura. También quiero agradecer, están con nosotros esta tarde gente muy valiosa y que ha formado parte de este proyecto. Están presentes maestros del programa de educación. Allá está la maestra Dianita Leiva, viene enferma, pero aquí anda. Está el maestro Godoy, gracias Luis por estar acá. Un aplauso para sus alumnos. Está también del programa de educación la maestra Carla González, que ya huyó con la más bonita, que es Mariana, por allá andaba. Está también y hago una pausa para decirlo, la doctora Ilene, que se convirtió en... ¿Cuándo hiciste el examen de grado? 28 de junio. De junio. Felicidades, doctora, gracias por estar acá. Un aplauso para la... Nos acompaña también la maestra Lorena Elizondo, directora de la USAER 7050, de la gente que más sabe sobre temas de educación especial en California. Gracias, Lorena. Allá está la más guapa, que es la maestra Carla González. Asómate para que te vea la gente. Gracias a todos. Está también gente muy valiosa, estudiantes que formaron parte del apoyo en el camino de todo esto. Aquí está Carelo. ¿Dónde estás, Carelo? Allá está Carelo, la Reali Vázquez, la Villa, que por cierto es su cumpleaños. Un aplauso para Villaseñor. Cristian, también. Gracias a todos. Quisiera comentar rápidamente tres grandes ideas del texto. Antes de avanzar, comentarles que el texto lo puso muy caro. La uni vale 300 pesos, convertidos en caguamas, que es lo que a usted le importa, son muchas. Lo vamos a compartir digital completo y además ahorita vamos a obsequiar algunos ejemplares. Nuestra intención es que lo lean, ¿no? Que sirva realmente de alimento para la reflexión, ¿no? Que tiene que ver con estos temas. Hay tres ideas grandes en el texto. La primera es que hay algo que anda mal en la educación pública en México, ¿no? Y es así, tan es así que con frecuencia escuchamos quejas, ¿no? Los chavos dicen, ay, qué aburrido ir a la escuela. Los profes decimos, ay, qué aburrido ir a la escuela. Si usted se acerca a los resultados en términos ir a la universidad, dice Gaby, qué aburrido. Si usted se acerca en términos agregados a los rendimientos del sistema educativo, vemos cómo hay un montón de cosas que mejorar, ¿no? Hay cosas que andan mal en el sistema educativo, y estas cosas que andan mal se ponen más duras para los chicos que están en situación de marginalidad, o a los chicos que son indígenas, aquellos que enfrentan necesidades educativas especiales. Aquí está Lore, que no me dejará mentir al respecto. Algo anda mal en el sistema educativo. ¿Cuántas horas de las que tú llevas como estudiante te las has pasado pensando, ya que se acabe esta mugre, o ya que se calle este viejo o esta vieja? Primer asunto. El segundo asunto es que si criticamos algo, pues tenemos que proponer. Si yo le digo a la maestra Jacobo, ay, ¿qué greñas traes esta tarde? No importa. Ella perfectamente puede decir, ok, proponme algo. Si no te gustan mis greñas, bueno, hay que proponer algo. Si al ingeniero Beltrán le digo, ay, qué fea camisa, él me va a decir, sí, con malas palabras me va a decir el ingeniero. Entonces, regálame una camisa, ¿no? Hay que proponer y criticamos. Y es justo lo que hacemos en este texto. Nosotros proponemos que desde la formación inicial, desde las licenciaturas en educación, como estas que tenemos aquí en Cuauhtémoc, cambie el estilo y los diferentes dominios, las diferentes dimensiones en las cuales los maestros deben formarse. Partimos de la idea de que no puede haber un profe bueno, un profe equilibrado, un profe maduro, un profe
que haga las cosas bien si antes no es una persona equilibrada, madura, que haga las cosas bien. Es decir, si tú quieres convertirte en buen profe, lo que tienes que hacer es convertirte en buena persona. Y para eso tenemos la bendición de tener programas educativos como el de educación. La primera aduana, lo primero que usted tiene que hacer para convertirse en buen profe es ser buena persona. Y es que ustedes no me dejarán mentir, acuérdense de su peor profe. Ustedes han tenido, ¿qué será? 20, 30 profes en toda su experiencia como estudiante. Acuérdense, por favor, quién ha sido su peor profe o su peor maestra, sin pensar en nosotros, por favor, los que estamos aquí. Excluyéndonos, quién ha sido su peor profe o maestra. Y seguramente encontrará que estos personajes eran malos profes porque tenían rasgos de carácter débiles, ¿no? Es decir, a lo mejor tuvo un profe bien mendigo, pues en realidad era una persona mendiga, ¿no? No necesariamente era un profe así. O a lo mejor tuvo un profe borracho, pues igual, ¿no? Era una persona borracha. Tenemos que crecer como personas antes de convertirnos en buen profesor. No puedes pedirle a una persona que sea egoísta o que sea gandalla que empatice con sus estudiantes. No puedes hacerlo, no puedes pedirle a un perro que deje de ladrar o un gato que deje de maullar. Entonces, esto es una propuesta para reconfigurar la manera en la que entendemos los procesos de formación inicial y también los de actualización, porque hoy en día habemos un poquitín más de 1 millón de mexicanos que nos dedicamos a enseñar, a dar clases o a atender chicos en educación especial, que tenemos que ver con temas educativos. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Tenemos que crecer fortaleciendo nuestras debilidades de carácter, fortaleciendo nuestra espiritualidad, etc., para poder ofertar un servicio de calidad mejor, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, por esa razón es muy importante que usted, ahorita que está transformándose en maestro, que está en el camino de convertirse en licenciado o en licenciada en educación, atienda eso, ¿no? Identificar cuáles son sus rasgos de carácter débiles para que cuando usted enfrente a un grupo escolar, esto se refleje en su práctica docente. Lo mismo para la gente que está allá frente al grupo, lo importante es eso, ¿no? Establecer procesos de introspección reales y decir, caramba, es que me cae bien gorda la flaca, ¿por qué me cae gorda? Y además resolver estos asuntos, ¿no? La práctica docente es ante todo un tema interrelacional. Cuando nosotros nos encerramos con nuestro grupo escolar, en el fondo estamos haciendo eso, ¿no? Relaciones interpersonales. Entonces tenemos que avanzar hacia ese punto. Y en los últimos años hemos puesto un ingrediente más en la receta que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Nosotros consideramos que todos estos asuntos, todo el tema de la práctica docente, necesariamente tiene que darle la bienvenida a las tecnologías digitales. Los maestros y estudiantes usamos el celular a escondidas, ¿no? Usted cuando se voltea a la maestra Diana, revisa así en friega a sus ex en el Facebook y Carelli revisa sus novios en WhatsApp ahí mientras no lo ven sus maestros y sus maestras. Lo mismo hacemos los maestros, ¿no? Cuando viene la doctora Domínguez a revisarnos, escondemos el celular y luego también vemos ahí, pasamos un nivel más del Candy Crush. Creemos que cuando usted sea maestro, cuando usted sea maestra, sus alumnos y sus alumnas van a haber nacido con esta tecnología. Imaginen, Mariana, mi bebé tiene 8 meses, ¿se imaginan las características del primer celular que vaya a tener Mariana en sus manos? Es un asunto natural. Cuando pasen los años, dentro de 50, 60 años, esta época va a ser recordada como la época del brinco digital. Es cuando la humanidad puso la patita en estas tecnologías. Entonces es súper importante que en estos procesos de mejoramiento como persona y de fortalecimiento de la práctica demos la bienvenida a estas nuevas tecnologías y lo aprovechemos en ambos sentidos. Por un lado, para crecer como personas y además en el fortalecimiento de nuestra práctica docente. Y bueno, pues eso es. La invitación es a que lo leanlo, por favor. Vamos, repito, a ponerlo digital ahí en nuestros grupos y vamos a obsequiar unos ejemplares. ¿Nos ayudas, maestra? Así es.